Les quiero dar la bienvenida a todos. Es una enorme alegría tener tantos papás y tantas mamás y tanta gente comprometida con el colegio que veo, tantas docentes que vinieron. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la gente que se ocupó de preparar todo esto, a un grupo de madres que vinieron a pensar de qué manera hacerlo para que la convocatoria sea realmente importante. Agradecer a las exalumnas que se ocuparon de esta escenografía, de esta decoración tan linda y tan cálida. Un agradecimiento muy especial también a las alumnas de los últimos años que se hicieron también hoy presentes y nos ayudaron con la inscripción afuera y con la guardería, así que sé que están llenas de pruebas, ahí saludan, sé que están llenas de pruebas y de cosas en esta época, pero amorosamente vinieron a dar una mano, así que muchas gracias a ellas. Me río porque me hacen caras, corazón, no sé todo lo que hacen ahí atrás. Vamos a empezar este encuentro preguntándoles a ustedes por qué están hoy acá. Los que tengan ganas de responder pueden ingresar en esta página, completar ese código y responder la primera pregunta. Es muy simple. A ver. Hay muchos, diría casi todos, que están aquí porque les interesa la educación de sus hijas. Hay algunos que están intrigados, que se sintieron obligados, que no saben muy bien por qué vinieron. Pero evidentemente, si están hoy acá, yo creo que la gran mayoría está porque está interesado en la educación de sus hijas. Están interesados en saber, en conocer si la formación que reciben en este colegio las está preparando para la vida que les va a tocar vivir a ellas. Seguramente están pensando si las herramientas con las que van a terminar su escolaridad en 1, en 5, en 10 o en 15 años van a ser las más apropiadas para la vida que les va a tocar vivir. Y hoy los invitamos a ustedes para compartir un proceso de transformación que estamos viviendo como colegio. Y si yo les digo proceso de transformación, me gustaría que pudieran pensar y respondan a la segunda pregunta, ¿qué palabra les sugiere el término proceso de transformación? ¿Qué palabra les sugiere el término transformación educativa? Palabras, piensen palabras que les sugiera ese término. A ver, alguno que se anime a arrancar. Ahí va. Conciencia, avance, mejoras, creatividad, educación, dinamismo, tecnología, cambios, flexibilidad, algo, innovar, progresar. Bueno, es todo esto. Transformación educativa es un montón de cosas. Transformación educativa tiene que ver con un cambio en las prácticas pedagógicas. Tiene que ver con un cambio en el rol de los alumnos, de nuestras alumnas y de nuestros docentes. Tiene que ver con un cambio de los espacios, tiene que ver con un cambio en la organización del colegio. Pero todo esto, lo fundamental es sin perder el ideario y la misión con la que el colegio fue fundada, que es acompañar a las familias en la formación de sus hijas como mujeres cristianas,
con conciencia de su ubicación histórica en el mundo y en la patria, con un bagaje cultural integral y armónico que les permita formular un proyecto de vida para que puedan cumplir su misión como ciudadanas, como profesionales, como miembros de la Iglesia y como servidoras de su prójimo. Esa es nuestra misión como Colegio Santa Inés y esa es la misión que no queremos cambiar. Nuestra idea de hoy es que se lleven de esta reunión una idea clara del proceso que estamos viviendo y del recorrido que estamos haciendo como colegio. Que se lleven una síntesis del sustento teórico que está sosteniendo este cambio que proponemos. Y por sobre todas las cosas, que se lleven mucho entusiasmo para poder acompañarnos. El encuentro de hoy va a tener 4 momentos y un cierre. En un primer momento, una especialista en educación nos dará el soporte teórico de esta transformación. Uno de los fundadores hablará a continuación, que nos está acompañando en este proceso. Después hablará el presidente de la fundación. Y en el cuarto momento yo les contaré el recorrido que estamos haciendo. Y después viene el cierre, que es sorpresa, que no estaba anunciado. Para comenzar entonces le voy a dar primero la palabra a Graciela Capelletti. Graciela Capelletti es doctora en educación por la Universidad de San Andrés, tiene un máster en didáctica por la UBA, es especialista en innovación educativa y en prácticas en el aula y además estuvo trabajando con nuestras alumnas mayores en un proyecto muy interesante que se llama Desafío Joven. Así que le agradezco especialmente la presencia a Gachi. Bueno, buenas tardes. Qué desafío para mí abrir el espacio de hoy. Quiero contarles que, en particular, venir a esta escuela para mí es venir a encontrarme con un espacio que conozco, más allá de que esta es la tercera vez que vengo a la escuela, porque algunos de sus docentes, algunos de sus estudiantes están hoy en la universidad, algunos de los docentes están también estudiando, se han formado en algunas de las formaciones que nosotros tenemos allí. Y justamente cuando surgió en la universidad trabajar con estudiantes del último año de escuela secundaria, dijimos, bueno, primero vamos a empezar con escuelas con las cuales nos sentimos afines, y la primera escuela a la que vinimos es el Colegio Santa Inés. Así que quiero decirles que hay algo de cercanía también para mí, que por eso estoy tan entusiasmada por venir a presentar algunas ideas en relación con este cambio. Yo voy a hacer una presentación breve, pero tratar de acercarles algunas de las ideas que hoy en el campo de la investigación educativa y más que nada en el campo de la innovación en el marco de la educación están presentes en las propuestas de enseñanza. Y cuando digo están presentes en las propuestas de enseñanza, estoy hablando de todos los niveles educativos, ¿sí? De nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario, fundamentalmente, entendiendo las particularidades que por cada una de las edades aparecen en términos de las definiciones educativas. Entonces, lo primero que aparece acá en la pantalla es desafíos para la educación en el mundo de hoy, y la palabra desafíos apareció entre las palabras que ustedes habían mencionado frente a lo que significaba transformar la educación. Y transformar la educación hoy es un desafío que cuando es de a uno es complejo. Es esto que hay hoy acá, esta cantidad de personas que vienen hoy interesados en la educación de sus hijas, también nos habla de cómo uno hace para ir tras ese desafío que se propone. Entonces, Maxi, ahí está. El primer sentido, cuando uno refiere a las investigaciones en términos de la educación, tiene que ver con
el protagonismo del alumno. Esto pareciera una cosa bastante sencilla cuando pensamos en el nivel inicial, pero a medida que vamos creciendo en términos de edad, pareciera ser que el protagonismo del alumno se va tensionando con lo que tiene que ver con la enseñanza de los contenidos curriculares. Uno podría pensar esto en términos de tensión entre el nivel inicial y la escuela secundaria. Pareciera que cuanto más crecemos, más nos alejamos del protagonismo de los estudiantes. Y hoy por hoy, las investigaciones y fundamentalmente las investigaciones que están dando cuenta acerca de qué es lo que hay que hacer, lo primero que destacan es que todo lo que se arme tiene que estar armado en relación con que el alumno se sienta protagonista y sea protagonista de su proceso de educación, de su proceso de aprendizaje. Y esto, por supuesto, se da acompañado de las condiciones de enseñanza. En particular, uno diría protagonismo del alumno en términos de distintas cosas que los estudiantes pueden hacer, desde elegir qué cosas y poder profundizar, hasta alguna cuestión vinculada con las modalidades de enseñanza en las cuales llevar adelante las propuestas. Esa sería como la primera cuestión. Si avanzamos, el segundo sentido que la investigación propone en términos de innovación educativa tiene que ver con la atención a la diversidad. Fíjense la imagen que acompaña ahí, tiene una escuela en el centro y una serie de laberintos, ¿no?, para poder acceder a la escuela. Y la imagen es metafórica y la idea de la atención a la diversidad no tiene que ver con dificultades de aprendizaje, sino con la idea, hoy ya absolutamente estudiada, de que la enseñanza homogénea no tiene espacio en la escuela de hoy, o no debiera tener espacio en la escuela de hoy. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es que todos somos diversos. Somos diversos en términos de intereses, de modos de acercarnos al conocimiento. Uno puede ser un ávido lector y otro puede ser un maravilloso artista, y ambos debieran tener cabida en el marco de la escolaridad. Sin embargo, la escuela, la vieja escuela, la escuela tradicional, favorece mucho más el acercamiento para aquellos que tienen mayores intereses o mayor avidez en todo lo que tiene que ver con las competencias más de saberes académicos. Entonces, la idea de atención a la diversidad es una idea que lo que pretende es abordar las diferentes inteligencias que los chicos van construyendo a lo largo de la vida y cómo eso se va llevando adelante en el marco de propuestas de enseñanza escolarizadas. Pasamos a la tercera. El tercer sentido tiene que ver justamente en línea con lo que estoy mencionando, con metodologías activas de enseñanza. Si el estudiante, en este caso las chicas, tienen que ser protagonistas de sus aprendizajes, claramente no siempre uno puede ser activo sentado en una silla escuchando al profesor que me transmite el contenido. La idea de la transmisión no es la única idea viable en términos educativos, y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de interactuar con el mundo que nos rodea, de que las estudiantes interactúen con el mundo que las rodea, justamente favorecer este acercamiento como protagonistas de la enseñanza. Y en ese sentido, cuando uno parte de metodologías activas, de hacer cosas, del aprender haciendo, del experimentar, del dialogar con otros, justamente esa enseñanza toma un sentido. Ya no es solamente lo que la profe de historia me quiere enseñar o el problema que me tengo que aprender para aprobar el examen, sino que lo que hago adquiere un sentido. Las innovaciones hoy, en términos de cambios en las escuelas, tienen que ver muchísimo con la construcción de sentido, de un sentido para aquello que vamos aprendiendo.
Y esto, bueno, es justamente parte de lo que se propone en términos de cambio educativo, la tarea de enseñar con sentido y aprender con sentido. La que sigue tiene que ver ya con una dimensión también quizás un poco más técnica, junto con las de las modalidades de enseñanza, que es la idea de evaluación auténtica. Habitualmente cuando, bueno, muchos de acá son bastante jóvenes, los que están sentados allí en el público, pero cuando uno se retrotrae a los recuerdos acerca de la evaluación, yo aprendí algo que tuve que estudiar y entonces eso lo evalúan en una prueba y como dice Perkins, un autor interesante y valioso en términos de enseñanza para la comprensión, dice: aprendido, estudiado, evaluado y olvidado. Y justamente de lo que hablan las situaciones de evaluación tradicional tienen que ver justamente con la falta de sentido de la evaluación, y donde la evaluación solamente se queda en la función de ver la foto hasta donde llegué en ese momento. Y no cumple con otra función en términos de evaluación auténtica, que es que sea formativa. Formativa para quienes están siendo evaluados, en el sentido de que tenga impacto con sus tareas futuras, y formativa también para el docente, que cuando evalúa debiera poder tener herramientas para reorientar sus procesos de enseñanza. Este tipo de concepción de evaluación es alternativa a la evaluación tradicional, y este tipo de concepción lo que lleva es a pensar que lo que uno evalúa son las tareas auténticas, aquellas tareas que las estudiantes realizan porque están llevando adelante una actividad que tiene sentido para ellas, y que los docentes podemos hacerles devoluciones que los ayuden a mejorar en sus aprendizajes. Este sentido de evaluación, por supuesto que no invalida que uno pueda calificar y poner una nota en términos de aquellos saberes que se alcanzaron hasta determinado momento. Pero la función central es promover la mejora, tender a la mejora. Y esto es algo también que tiene muchas implicancias en términos de los sistemas de evaluación en el marco de las escuelas, ¿sí? La imagen que sigue, justamente uno de los pilares en términos de transformación educativa es el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupos. Esto es algo que todos en algún momento hemos escuchado y seguramente todos hemos pasado, y nuestras hijas han pasado en términos de hacer tareas en equipo, pero acá el equipo es en términos de aprendizaje cooperativo, donde cada una con sus diversidades puestas en juego y cumpliendo distintos roles y distintas posiciones que van a ir cambiando en función de la tarea, puedan alcanzar resultados de aprendizaje más valiosos, más profundos, más duraderos. La diapositiva que sigue, y es lo que, digamos, hoy acá se puede ver en particular, tiene que ver con el vínculo con la comunidad. Las innovaciones educativas en el mundo de hoy, cuando hablo en el mundo, es en el mundo globalizado, no se dan en solitario, no se dan puertas adentro del aula o puertas adentro de la dirección de la escuela, sino que se construyen de modo comunitario. Esto es familias, estudiantes, profesores comprometidos con un proyecto de escuela que quieren llevar adelante. Y este es un gran desafío, un desafío en el que nos encontramos justamente en este momento, no solo en Santa Inés, que está llevando muy potentemente este proceso adelante, sino también que hoy en nuestro país es un desafío que nos convoca.
Esta es la última idea que les quería presentar en términos de las ideas y de los escenarios en términos de investigación en educación, que van a ver que en un efecto zoom de lo que viene, de las otras presentaciones, va acompañando muy bien a la propuesta específica que hoy la escuela les va a explicitar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar lo vamos a escuchar a Ricardo Escudero. Ricardo Escudero es uno de los fundadores del colegio. Seguramente muchos lo han escuchado cuando el colegio cumplió 50 años. Y bueno, y hoy está de nuevo a los 53 años de colegio. Así que gracias también, Ricardo. Buenas a todos. Yo voy a hablar de una cosa diferente. Me han pedido que cuente de por qué, cómo y cuándo nació el colegio. Desde cuándo existimos como colegio. Bueno, estoy hablando del año 1964. Hace bastante. Teníamos en ese momento las 4 hijas en el colegio, en un colegio chiquito que era una especie de filial que tenía el Sagrado Corazón de Buenos Aires en San Isidro. Allí la directora, la rectora, era una persona muy especial. Yo creo que ustedes la van a conocer hoy. Una mañana, cuando ella salía a despedir a los chicos que habían asistido al curso del día y a saludar a los padres que iban a buscarlo, estaba mi mujer y yo en el patiecito de adelante esperando que salga ella. Nos saludó, saludó a los chicos, besó a los chicos y me dijo: Ricardo, ¿puede usted esperar un momentito porque tengo que decirle algo? Yo dije, bueno, me van a expulsar a algún chico, una cosa así, como mínimo. Y me dice: Ricardo, me acaban de informar de la sede central de que el año que viene este colegito que tenemos acá, esta sucursal, no va a existir más porque se cierra. Era un grupo de, yo creo que más o menos unas 100 chicas, 100 familias, no más. ¿Se imaginan mi sorpresa, mi desazón? Sobre todo porque teníamos una especie de enamoramiento con ese colegito, porque las chicas estaban tan bien, se sentían tan bien que, bueno, no sabíamos qué hacer. Nos fuimos a casa con mi mujer muy meditabundos y yo no me podía dormir. Entonces pensé, no la cabeza, la directora no va a poder ser más la directora porque también va a quedar libre. Van a quedar unas 500 familias sin donde mandar los chicos, entre los cuales estaba la familia nuestra. ¿Qué hacer? Se me ocurrió la idea de que si teníamos una directora y podíamos contar con parte de todo el alumnado de ese colegio que se iba a cerrar, no había ninguna razón para no imaginarse, aunque parezca loco, la creación de un colegio, fundar un colegio para sustituir aquel colegio Sagrado Corazón que se cerraba. Fue así que a la mañana siguiente me desperté con la idea de cómo resolver este problema y cómo encararlo al problema.
Un amigo mío, que lamentablemente hoy no está acá porque no pudo venir, pero está presente y sabe de qué estamos hablando y me ha dado permiso para que lo mencione, Jorge Salas, arquitecto, tenía una empresa constructora y se me ocurrió la idea de contar con la colaboración de él porque el esfuerzo para llevar adelante la fundación de un colegio necesitaba un equipo. Y ese equipo tenía que constar con dos puntales fundamentales. Uno era con la directora de ese colegio, a quien, primero y principal, tenía que proponerle la idea loca y después convencerla. No me costó mucho porque Jorge Isidro, yo vivía en Acasuso y teníamos las oficinas en el centro y lo llamó por teléfono a la mañana y le digo, Jorge, ¿me podés llevar al centro? Sí. Y ahí le dije, mira, se me ocurrió anoche, mira lo que me pasó cuando hablé hoy a la salida de las chicas, te cuento que el colegio se va a cerrar, así que estuve pensando anoche sobre la posibilidad de fundar un colegio, pero yo necesitaría contar con vos, porque sos un tanque, tiene una capacidad inmensa de ideas, trabajo, etcétera, y entusiasmo. No me costó mucho, más que 2 viajes en auto, porque lo obligué a que me lleve y lo convencí de que arrancáramos con esto siempre y cuando la directora del colegio aceptara también esta idea. Cosa que ataqué inmediatamente. Me fui el otro día al colegio, hablé con la directora cuando salía a despedir los chicos, le propuse la idea de fundar un colegio sobre la base de que ella me había dicho que ese colegio no iba a existir el año que viene. Y no me voy a olvidar la cara de sorpresa que me puso porque sé. Pero le dije, no se apure, yo mañana voy a volver porque necesito una... Entonces me dice, mire, lo que usted tiene que hacer es irse al Sagrado Corazón del centro y convencerle a las monjas que sigamos un año más, porque así tenemos tiempo de organizarnos un poco más. Le hice caso. Me callaba en el centro, me recibió la madre Úbeda. Terrible. Me sentaron en una especie de atrio, 4 monjas ahí arriba y yo abajo. No sabía qué me iba a pasar. Le planteé el problema, le conté de la historia y le pedí, por favor, que un año más nos dieran tiempo para... ¿Cuál fue la respuesta? Imposible. Imposible. Respondemos a la casa matriz y la decisión está tomada. El colegio el año que viene no funciona. Me levanté y me fui a casa bastante preocupado. Le conté a la directora lo que me había pasado y le dije, ¿por qué no nos juntamos los 3 con Jorge Salas y usted y conversamos sobre la factibilidad de hacer el colegio? Entre café y café decidimos que íbamos a embarcarnos en esta idea. Repartimos las tareas ahí mismo. La directora tenía que pensar cómo iba a organizar a sus maestras, cómo las íbamos a contratar y con qué. Se le vino el mundo encima, pero con la fortaleza que tenía y que tiene, me contestó, bueno, yo me hago cargo de esa parte, pero voy a necesitar que ustedes me conecten con las familias para poder explicarles cuando yo tenga un plan hecho para entusiasmarlas, para engancharlas. Bueno, le dije, perfecto, así vamos a hacer y quedamos en esas. O sea, ya tenía directora. Me fui con Jorge Salas y dije, Jorge,
vos te podrías ocupar de toda la parte física, con tu empresa constructora como arquitecto. Compramos una casita, la modificamos, la arreglamos y nos instalamos ahí, porque total, es nada más que primaria. Empecemos con primaria. Jorge inmediatamente agarró viaje. Y la tarea de él era esa, aparte de salir a conseguir más familias, teníamos que tocar timbres, etc. A mí me quedó una tarea complicada. Tenía que empezar a comprar tizas, por ejemplo, y no sabía dónde se vendían las tizas. No les digo los problemas que tuve para encontrar proveedores de bancos y de todas las cosas que tiene un colegio. Era septiembre, nos quedaba muy poco tiempo, pero de todas maneras nos habíamos comprometido los tres a poner en marcha y en marzo teníamos que arrancar. Pero no teníamos ni personería jurídica, no éramos nada. Entonces yo le propuse a la directora que hiciéramos una sociedad entre los dos para registrarla, porque tenía que llevar el registro del colegio, del nombre del colegio y demás a La Plata, para que en el Ministerio de Educación nos autorizaran empezar a trabajar con esto. Lo hicimos inmediatamente, constituimos una sociedad colectiva con respaldo de lo que tiene una sociedad colectiva, mi casa, todo. Fuimos y registramos el colegio como una sociedad colectiva, con el apellido de nosotros dos, como sociedad colectiva. Después les voy a contar cómo es el apellido, pero muchos de ustedes lo deben saber. La cosa es que registramos el colegio y nos pusieron como una condición que teníamos que tener como mínimo 100 alumnas para que nos pudieran autorizar a funcionar. Yo les dije, por cierto, que sí. No tenía ni 30, pero yo les dije que sí. Entonces hicimos el pacto entre los tres, Jorge, la directora y yo, de reunirnos todas las noches o en mi casa o en la casa de él o en otra casa amiga para tratar de convencer a las familias de las conveniencias de llevar adelante el programa que la rectora ya nos había preparado desde el punto de vista educacional. Y como la mayor parte de las personas que originalmente invitamos eran exalumnas o alumnas del Colegio de Sagrado Corazón, no nos costó mucho hacer el primer montoncito. El problema era cómo seguir aumentando para llegar a 100. No les puedo decir lo que sufrimos los tres en ese periodo de tiempo que se nos escapaba para conseguir. Al final ya estábamos cerca de que nos expirara el plazo que nos habían puesto en el ministerio para la registración y para la autorización. Nos faltaban 3. En ese momento, a Jorge, imaginativo siempre, me dice, mira, yo puedo anotar a mi hijo y le voy a decir a Cocuré que lo anotemos también. Total, en el jardín no va a pasar nada. Y conseguimos 3 chicos. Los registramos a los 3 chicos que figuran como ex alumnos, ahora se diría alumnes o no sé cómo se dice. O sea, la cosa es que conseguimos los 100 y los registramos, por cierto, y pudimos arrancar como sociedad originalmente como una sociedad colectiva. Con esa sociedad colectiva, Jorge Salas y mi mujer y un grupo de señoras y toda la gente que movilizamos, empezamos a buscar una casita y encontramos una acá, en esta calle, en la puerta de esta, que nos parecía, por su ubicación, el tamaño que veíamos de afuera, etcétera, que era ideal.
Jorge Salas se ocupó de tender todas las líneas, averiguar quién era el dueño, etcétera, etcétera, y no sé cómo, porque no sé cómo, nos la vendieron. Con garantía, por cierto, nuestra, con las deudas que agarramos, con préstamos, con algunas donaciones, y finalmente compramos la casa. Jorge Salas metió su compañía, empezamos a tirar abajo paredes y logramos hacer la cantidad de aulas que necesitamos para empezar el primario. Y así fue como empezamos el primario con la sociedad colectiva, pero registrada y autorizada como Colegio Santa Inés. Así pasamos, no me acuerdo cuánto tiempo, pero unos 2 o 3 años. Finalmente, la sociedad colectiva se nos ocurrió que no iba a tener la capacidad para absorber financieramente las necesidades para la construcción y terminar de pagar la casa, porque estábamos con deudas hasta la nuca. Entonces decidimos hacer una sociedad anónima, que se llamó Sociedad Anónima Santa Inés. ¿Con qué patrimonio? Con el patrimonio de la casita y las garantías de los socios que nosotros. O sea, la sociedad colectiva le donó a la sociedad anónima y con eso registramos la sociedad anónima y empezamos a funcionar como sociedad anónima. ¿Cuánto? No sé, como cerca de 20 años o algo así, funcionó la sociedad anónima de esa manera. La sociedad anónima, desde el punto de vista jurídico y operativo, tenía problemas. Tenía un directorio y los padres eran los accionistas. Y habíamos impuesto que si querían inscribir a sus hijas, tenían que comprar una acción. Con eso logramos hacer un capital bastante importante, vendimos todas las acciones, los padres compraban una y otros como nosotros, algunos y Jorge Salas comprábamos de a 100 para poder completar el monto que nos hacía falta para terminar la construcción. La sociedad anónima funcionó muchos años, con muchos directorios, con mucha gente que dedicó un esfuerzo enorme. Acá veo muchas caras de los que trabajaron frenéticamente como miembros del directorio para llevar adelante el colegio y hacerlo crecer y consolidarlo. Pero como tenía estos problemas no solamente jurídicos y funcionales, sino también impositivos, decidimos transformar la sociedad anónima en una fundación. El problema fue convencer a los padres que donaran sus acciones para integrar la fundación, sin fines de lucro. Costó bastante hablar y convencer, y acá hay gente que trabajó muchísimo en eso, pero al final, aunque ustedes no lo crean, todos los padres donaron sus acciones para la nueva fundación Colegio Santa Inés Instituto Educacional, que es el que vive actualmente. Con la fundación no sabíamos cómo operarla bien, pero empezamos fundamentalmente con un consejo de amigos. Bueno, teníamos que ajustarnos a lo que es la ley de fundaciones, que es una ley, como la de sociedades anónimas, que es bastante estricta. Y lo que hicimos es adecuarnos a las necesidades que nos exigía el cumplimiento legal de la fundación, pero funcionó y funciona hasta hoy.
En ese momento nombramos un consejo de administración, que es condición sine qua non para el funcionamiento de la sociedad anónima, de la fundación. Ese consejo de administración constaba de 26 padres, de los cuales la mayor parte de ellos eran padres de alumnas del colegio. De ese consejo de administración, de acuerdo a la ley de fundaciones, hay que elegir 10 miembros para que desempeñen las funciones ejecutivas, que hagan trabajar la fundación. Y así fue como cada 2 años, que sigue el mismo proceso actual, cada 2 años se reúne el Consejo de Administración y elige 10, yo diría, mártires, padres, que tenían que ocuparse de la administración y asumir la responsabilidad que significaba eso y que significa actualmente. Ese consejo elegía 10 miembros, uno presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etcétera, que actualmente funcionan. Fue así como seguimos hasta hoy. Ahora, hay una cosa que es muy importante, que termina con este relato para contarles la diferencia que existió entre la sociedad anónima y la fundación. En la sociedad anónima, los padres eran los dueños y se entrometían y teníamos problemas. En el caso de la fundación es distinto. Cada 2 años se elige un consejo y ese consejo reelige sucesivamente a los futuros concejales. Y desapareció ese problema. Pero los padres dejaron de ser dueños. Sin embargo, no sé si habrá alguno de ustedes que sabe que no son dueños de la fundación. La fundación tiene una vida propia, es un ente jurídico independiente, que tiene como misión fundamental dar apoyo al Colegio Santa Inés. Ahora, el Colegio Santa Inés es una entidad jurídica distinta, que tiene sus autoridades y responde al Ministerio de Educación, desde donde el colegio es controlado. Entonces, allí los padres, que no son dueños, participan y están conectados. Y ahora, después de esta reunión, les vamos a pedir que estén mucho más conectados que antes con el Colegio Santa Inés, que es, como digo, dependiente del ministerio, ente jurídico independiente, piloteado por la excelente rectora que tenemos actualmente, que tiene su cuerpo directivo que la apoya, el equipo educativo, y tenemos todo el equipo de maestros. Ese es el final de toda esta historia y ustedes están sentados acá como consecuencia de todo este proceso, que yo siempre digo que lo que sé positivamente es que esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un soporte de arriba muy fuerte, cosa que fue así. No sé si me excedí. Bueno, gracias, Ricardo. Un relato que seguramente muchos no conocían. Ahora Andrés Cano, como presidente de la Fundación, va a hablar también, nos va a dirigir unas palabras. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy parte del comité ejecutivo. Hace varios años nos veníamos preguntando ciertos temas, cómo abordar
los temas de la educación, temas nuevos, como no sé, el tema de la pantalla, las dificultades de aprendizaje, los trastornos de atención, alimenticios, y tal vez cómo poner el colegio con el mundo, o sea, cómo estaba quedando atrás el colegio, el mundo cambiaba muy rápidamente. Eran ciertos temas que nosotros nos íbamos preguntando. En el Consejo somos aproximadamente, en el Comité Ejecutivo, perdón, somos aproximadamente 10 personas, padres, que vamos viendo el manejo del colegio día a día, y eso nos lleva bastante tiempo. Estos temas los pusimos como en un costado para analizarlo en un mediano plazo, y bueno, realmente llegó en algún momento que no esperábamos un par de noticias sobre que había otras instituciones, otros padres, ustedes como padres, que también nos estamos planteando todos lo mismo, qué hacer con cómo podíamos mejorar lo que veníamos haciendo, cómo no dormirnos y estar preparados como quien espera en el mar una ola, el momento que viene la ola, poder barrenarla, poder surfearla y decir, bueno, tenemos que estar atentos, no sé cuándo es el momento. Por nuestra formación, que no es pedagógica, no somos docentes, somos todos de diferentes áreas, nada que ver con la docencia, simplemente empezamos a investigar, nos hicimos la típica pregunta de qué era mejorar, si era ponerle una PC o una Chromebook en las manos a nuestras hijas y decir, bueno, ya está, estamos avanzando en lo que es educación. Y ahí seguimos preguntando si era solamente abrir aulas, si era mejorar el colegio en cuanto a su infraestructura, qué era poner pizarrones inteligentes, si funcionaban, si no. Y ahí fue cuando empezamos temas nuevos, pongamos Wi-Fi, Wi-Fi para qué, cómo, llega a todos, funciona bien, no funciona. Y por supuesto que nos llegó la pregunta, bueno, realmente los cursos de perfeccionamiento para docentes, ¿cuáles? ¿Por qué? Entonces ahí fue cuando tuvimos que tener muchísimas preguntas y llegó el momento de acercarnos a los que saben en esto, que son cuerpo docente. O sea, nuestras docentes, nuestras directoras, son realmente el motor, el corazón del colegio, y todas estas preguntas que nosotros, sin mucho conocimiento, tratando de aportar algo, empezamos a conversar con ellas. En ese tiempo nos fuimos dando cuenta que lo único que teníamos que hacer era preguntar, preguntar y preguntar. Solamente esperar el momento a donde surgieran las respuestas de ellas, estar preparados desde el punto de vista edilicio, económico, para poder afrontar los desafíos que ellas nos iban a plantear. También nosotros desde a poquito fuimos encontrando que el perfeccionamiento docente se estaba dando en diferentes rubros, pedidos por las directoras, y de repente tuvimos la posibilidad de encontrar un programa que después Pili les va a aclarar, que es Montserrat, donde realmente el colegio ya hace un año que está trabajando. La realidad es que hubo cosas que pudimos pensar, así como para decir, vamos haciendo algo por el colegio, eso era tratar de estar preparados, y otras que se fueron dando solas. Había un objetivo claro en algunos temas. Por ejemplo, las chicas de quinto habían empezado a trabajar en la idea de proyecto, ¿no? Entonces, si las chicas de quinto estaban trabajando en proyecto, cuando estuvieran en sexto, tengamos la posibilidad de abrirles un aula. Entonces ahí sí dijimos, bueno, tenemos un ejemplo concreto. Vamos a abrir el aula para que la aula de sexto, las dos, ahora están unidas, con posibilidad, con paneles, que tengan las docentes la decisión de decir, trabajamos todas juntas, trabajan todas las chicas juntas, o trabaja cada uno en su año. Pero bueno, eso se fue dando gracias a que en quinto las chicas ya habían empezado, el colegio ya había empezado a trabajar en una idea de proyecto, de ellas estudiar en proyecto, y que pudimos abrir esa aula
y pudimos de alguna manera acompañar a las chicas y a los docentes. En realidad, la propuesta más fuerte es invitarlos a que estén atentos al cambio. Hay una transformación que las chicas van a empezar a tener. Es su manera, como decía Gachi, su manera de estudiar, su manera de afrontar las cosas, su manera de investigar, su manera de trabajar en grupo. Trabajar en grupo es realmente como nosotros estamos trabajando generalmente en equipo cuando nos toca trabajar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Las chicas están empezando a vivir esa etapa antes preparadas para el mundo. Entonces, la realidad es que les pedimos que estén preparados para eso, para acompañarlas. Hoy por hoy les pedimos que estén acompañándolas atentos a todo lo que tenga que ver con la actitud. Como padres, un poco quiero que sepan que en algún momento vamos a tener que estar atentos cuando realmente la ola nos arrastre y nos pide otro tipo de recursos. Nosotros hoy por hoy no hicimos ni aranceles especiales ni cuota extraordinaria por estos programas que venimos trabajando hace aproximadamente 2 años atrás. Somos conscientes que este año es un año difícil y que vamos a seguir ajustando y viendo cómo hacer con el presupuesto que tenemos para seguir haciendo estos cambios. Ser conscientes que en algún momento, cuando vengan buenos tiempos, vamos ahí sí pedir ese recurso extraordinario para ponernos realmente, dar un término a lo que sería el programa. Porque la realidad, en su momento nosotros, hace un año atrás, nos planteamos, creyendo que podíamos dominar el tema, en 3, 4 años teníamos que hacer cursos, hacer cambios edilicios, pero que la verdad, la transformación se iba a ver y muy claramente. Después la realidad que este año nos pasó por arriba y tuvimos que ser mucho más cautos y tomar la decisión de que esto se puede estirar más tiempo. Y justamente la idea es que ustedes sepan, o sea, un poco las reuniones para que ustedes sean conscientes y sepan que estamos en ese proceso de transformación, que la realidad ya no nos estamos preocupando por las chicas, sino ya estamos ocupados en el tema y ustedes son los que de alguna manera tienen que seguir aportando desde, como decía Gachi, que sean todos los personajes que integran la educación los que apoyen esta idea. Simplemente a corto plazo el colegio va a tener un aula más para las chicas de jardín. La idea es poder completar desde abajo la capacidad máxima del colegio. No, por el momento ese es el punto que vemos flojo como para completar el resto. Después sí hay algunos cursos que no tenemos o que faltan a la capacidad máxima. Pero bueno, eso no nos preocupa tanto como tratar de darles esa aula más que necesitan las de jardín de infantes. Así que simplemente hoy los reunimos para eso, para comunicarles que estamos todos en un proceso de cambio, todos somos padres y somos conscientes de lo que nos está pasando y de lo bueno que es que las preguntas que nos estábamos haciendo le pudimos encontrar una respuesta. Simplemente eso. Gracias. Bueno, ahora voy a tratar de ser lo más breve posible. Les voy a contar el proceso que estamos haciendo y en el que estamos viviendo. Si bien nosotros hace tiempo que estamos haciendo algunas modificaciones en nuestras prácticas a fin de conseguir que nuestras alumnas aprendan, todas nuestras alumnas aprendan de la mejor manera posible, que tengan todas un aprendizaje de calidad, tratando de atender a la diversidad que hay en nuestro alumnado. Les diría que a fin del año pasado comenzamos un proceso fuerte de transformación. Este proceso fuerte de transformación tuvo que ver con un montón de preguntas que comenzamos a hacernos.
Pero ¿cuáles fueron los motores que nos movilizaron a nosotros para tomar esta decisión de pensar en un cambio? En primer lugar, ver un mundo cada vez más globalizado, más cambiante, un mundo tecnológicamente creciendo a pasos agigantados, un mundo hiperconectado. Por otro lado, descubrir el avance de las neurociencias, que si bien hace tiempo se viene hablando de todo esto, en los últimos años especialmente empezaron a tener mayor evidencia científica y se pudo ver con más claridad la potencia que tiene el conocer cómo se maneja el cerebro y cómo trabaja el cerebro, por ejemplo, con un aprendizaje más centrado en las emociones, por ejemplo, también descubriendo la cantidad de estímulos que pueden promover y favorecer a las conexiones neuronales. Y dijimos, bueno, evidentemente estas son cosas muy potentes que nos están modificando. Por otro lado, nos importó ver más motivadas a nuestras alumnas. Hoy, nosotros cuando hemos hecho estos días la encuesta a nuestras alumnas, seguimos la tendencia mundial, que es las alumnas de nivel inicial están motivadas por el aprendizaje, dicen disfrutar del colegio porque aprenden un 92%, mientras que llegamos a un secundario y un 45% dice disfrutar de venir al colegio porque aprende. Por otro lado, en la encuesta que les acabamos de hacer a ustedes nos respondieron, los padres de primaria y secundaria, que el 20% de sus hijas cuentan con interés lo que aprenden en el colegio. Cuentan con mucho interés el 20%, con bastante interés el 38%, y el 42% o no cuenta o cuenta con poco interés. Otra de los motores que movilizaron este cambio en nosotros también tiene que ver con el cambio en la función en la escuela. La escuela comenzó siendo una ventana hacia la cultura para los niños y para los jóvenes. Hoy las escuelas sabemos perfectamente que tenemos que ser agentes de cambio social. Y esto implica que nosotros tenemos que dar una educación que le dé valor a la sociedad. Nuestra sociedad necesita que nuestras alumnas hoy tengan ciertas competencias que les permitan desenvolverse en la vida que les va a tocar vivir, en el futuro que les va a tocar vivir a ellas. La sociedad necesita que nuestras alumnas tengan habilidades, por ejemplo, para resolver problemas, que sean flexibles, que puedan tener un pensamiento crítico, que tengan habilidades sociales, necesitan que sean creativas, herramientas tecnológicas, que tengan confianza en sí mismas, que sean solidarias. Y para todo esto las tenemos que preparar. Sabemos que la educación no es para la escuela, sabemos que la educación es para la vida. Por eso tenemos que encontrar la mejor manera de que la vida entre en las paredes de nuestro colegio, que impregne todos los contenidos curriculares y nos lleve a hacer una enseñanza con sentido, que nuestras alumnas sean verdaderas protagonistas de su aprendizaje, como nos decía recién Gachi. Y ser protagonistas del aprendizaje no quiere decir que el docente la esté mirando todo el tiempo. Quiere decir que ellas sepan qué es lo que están aprendiendo, que estén interesadas por lo que están aprendiendo, que sepan hacia dónde van, que sepan desde dónde empiezan y cuál es el objetivo que se están proponiendo con eso, que puedan traspasar todo lo que están aprendiendo hoy a la vida real que van a vivir y que están viviendo. ¿Cuál es el recorrido que estamos haciendo? Les voy a contar brevemente algunos hitos de este recorrido que empezamos a hacer. El año pasado, cuando nos planteamos esta necesidad de la transformación, lo primero que hicimos es sentarnos y pensar un plan estratégico. Dijimos, hagamos un planeamiento estratégico que dure 3 años, por eso 18-20, que parta de la realidad que estábamos observando nosotros,
que era la realidad que les acabo de decir, y sobre todo una de las cosas para nosotros más fuertes era la motivación de nuestras alumnas y el aprendizaje con sentido. Armamos este plan, nos planteamos objetivos claros, nos armamos una serie de acciones para poder llevar a cabo durante estos 3 años. Y además, bueno, por supuesto que nos pusimos de acuerdo todos para poder tener una misma visión, ¿no? Y el plan, lo que pensamos es que tenía que ser un plan muy flexible, que nos permitiera a nosotros enriquecerlo en la marcha a medida que fuéramos avanzando. Empezamos a investigar otras experiencias en otros colegios, en el interior del país, en el extranjero, qué estaban haciendo, qué pasaba con la educación en el mundo. Entre todas esas propuestas, que realmente vimos propuestas maravillosas, encontramos una que nos gustó mucho, que es el Nazaret Global Education, que está liderado por Montserrat del Pozo, que hoy es uno de los referentes mundiales más importantes en innovación educativa, con más de 20 años de trayectoria y con experiencias sumamente positivas en más de 2.500 colegios alrededor del mundo, en contextos totalmente diferentes, en países más desarrollados y en países menos desarrollados. En el mes de febrero y marzo comenzamos a tener una serie de encuentros con nuestros docentes. Primero, para reflexionar sobre la necesidad de este cambio. Después, para poder tener una visión compartida. Lo que hicimos en estos encuentros fue hacer trabajos colaborativos para empezar a hacer un ejercicio nosotros también de todo esto. Comenzamos a compartir buenas prácticas porque nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que se hacen en el colegio que tienen que ver también con toda esta nueva escuela. Y además empezamos a planificar una serie de proyectos interdisciplinarios y de proyectos interniveles. Buscamos un asesoramiento como equipo directivo y lo conseguimos a través de la Universidad de San Andrés. En ese asesoramiento lo que buscamos principalmente fue hacer foco en una serie de indicadores y una serie de herramientas que nos permitieran a nosotros poder medir cómo estamos en este momento en algunos aspectos que tienen que ver más con la motivación y con las prácticas pedagógicas en el aula. Y después de un tiempo de poder tomar acciones, una vez que relevemos todos esos datos, poder volver a medir para ver el avance y la mejora que había. En abril tuve la oportunidad de viajar a Barcelona junto con 35 directivos de otros colegios. En ese viaje visitamos 4 colegios, 2 del Nazaret Global Education, una escuela pública y un colegio de los jesuitas del proyecto Horizonte 2020. Y además visitamos una universidad, la Universidad de Blanquerna, que prepara a los docentes para esta nueva escuela. Fue un viaje sumamente interesante. Compartí con la Goethe, con el Newman, con el Hopley, con el St. Mary, con el San Andrés, con el Northlands. La verdad es que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Para mí lo más importante fue descubrir que era posible, que muchas de las prácticas que vi eran totalmente posibles de aplicar en nuestro colegio. Comenzamos, una vez que volví del viaje, comenzamos en abril también una capacitación organizada, como les decía recién Andrés, por Montserrat del Pozo, con otras hermanas de la misma congregación. Es una capacitación muy interesante que dura 3 años, son 9 módulos, cada módulo tiene 2 días intensos de trabajo. Es una capacitación en acción porque uno tiene que después ir practicando todo lo que va aprendiendo. Elegimos nosotros 30 docentes de nuestro colegio para que realizaran esa capacitación. Realmente estamos sumamente felices de hacerla. Hay muchos de los docentes que le están haciendo que están hoy acá también reunidos, que pueden dar testimonio.
La capacitación la estamos compartiendo con más de 520 docentes de 80 escuelas del país. Compartimos también con varios de los colegios con los que viajé, también con la Unidad, con el Michaelham, con el Northlands, con el Aguete, con el Newman, con el San Juan, con el Grupo Educativo Marín. Hay un montón con la Unidad, hay un montón de colegios cercanos con los que estamos compartiendo esa capacitación. Y además de esa capacitación, estamos permanentemente atentos a todas las charlas, congresos, cursos que estén en la línea de la innovación educativa, para seguir nutriéndonos. Y por otro lado, estamos armando redes con muchos de los colegios que les nombré y otros más. Estamos armando redes para poder compartir buenas prácticas, para poder compartir capacitación, para poder inspirarnos mutuamente, porque de esto se trata, y para poder emular las prácticas buenas que vayamos encontrando. ¿En qué consiste el cambio? Primero, es un cambio en las prácticas pedagógicas, en el currículum y en la evaluación. Cuando nosotros hicimos la pregunta a las alumnas, ¿cómo les parece mejor aprender? Si aprenden realmente haciendo trabajos interdisciplinarios. Interdisciplinario significa integrando distintas materias. El 72% de nuestras alumnas de primaria y de secundaria respondieron entre mucho y bastante. O sea que es algo para donde tenemos que ir. Por otro lado, cuando nosotros, de las cuestiones que nos parecen fundamentales es, que hablaba Gachi también, del trabajo colaborativo, el aprender a trabajar en equipo. Cuando nosotros hicimos la encuesta a las alumnas, el 92% de nuestras alumnas dicen que aprenden más y mejor haciendo trabajos en grupo. Mientras que cuando les preguntamos si aprenden haciendo trabajos individuales, solamente el 18% respondió que aprende más y mejor haciendo trabajos individuales. Otro de los temas que nos parece fundamentales en cuanto a los cambios son los espacios. Es fundamental que tengamos en el colegio espacios más flexibles. Necesitamos hacer agrupamientos diferentes. Tenemos que poder hacer agrupamientos en grupos grandes, de 2 clases juntas, con profesores de distintas materias, para poder hacer trabajos interdisciplinarios. Tenemos que poder trabajar en pequeños grupos con más autonomía de las alumnas, pero evidentemente el tema de los espacios salió también en las encuestas. El 93% de nuestras alumnas de primaria y secundaria dicen que las motiva y les gusta trabajar en otros espacios que no sea la clase. Y el 95% de nuestros docentes ve a sus alumnas más motivadas cuando trabajan en otros espacios que no sean las clases. O sea que el tema de los espacios es un tema importante también para nosotros. Otro de los cambios en el que no me voy a detener es el rol docente y el rol de las alumnas protagonistas totales de su aprendizaje, el docente guía de ese protagonismo. Y el último tema que tenemos que cambiar también son cuestiones de organización, porque evidentemente toda esta movida implica cambios internos adentro del colegio, no se asusten, pero de horarios, no es que vamos a cambiar el horario, pero sí internamente de distintas agrupaciones, distintos usos de los espacios. Todo esto implica una organización diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, y lo fundamental, es con capacitación. Así es como arrancamos y estamos convencidos de que la capacitación es fundamental. Segundo, tenemos que reorganizar los espacios. Con lo que tenemos vamos a tratar de organizarlo de la mejor manera posible. El otro día las veía chicas de primaria que estaban afuera de la clase, en pequeños grupitos sentadas en el piso. Yo pensaba, acá podríamos poner unos livingcitos en cada lugar, aunque sea de pallet o algo, pero para que las chicas puedan tener como esa autonomía del trabajo en equipo, que lo disfrutan muchísimo. Otro de los temas fundamentales es, esto no es
No es que lo que se estaba haciendo no sirve para nada, al contrario, tenemos que valorar el pasado. En el colegio se están haciendo muchas cosas que son sumamente enriquecedoras para nuestras alumnas. Solamente menciono dos: todo el aprendizaje de la lectoescritura, tanto en castellano como en inglés de los primeros grados. La articulación que se está haciendo con la universidad. Cada año las chicas de secundaria hacen más trabajos de articulación con la universidad. Eso tenemos que incrementarlo. Digo estas dos prácticas, pero hay muchísimas más prácticas que tenemos que seguir haciendo. Esto no implica llegar a una cima, porque no hay una cima. Este proceso es una espiral que va creciendo día a día y que se va enriqueciendo con el aporte de todos y de cada uno de nosotros. Es fundamental para nosotros mantener el ADN del colegio, que no queremos cambiar, pero sí lo tenemos que ayornar a la realidad que nos toca vivir hoy. No es la misma realidad de hace 53 años. Queremos inspirarnos en todos los que podamos, en todos los colegios, en todos los proyectos, en todo lo que veamos, para poder construir el propio, para poder tener nuestro propio proyecto como Colegio Santa Inés. Sabemos que cualquier cambio genera mucha turbulencia, pero estamos dispuestos a trabajar, a responder todas las inquietudes que tengan ustedes como padres para poder darle un aprendizaje con sentido a nuestras alumnas. Que vengan al colegio y que se den cuenta que vale la pena estar acá, que vale la pena aprender. Y por último, es fundamental que toda la comunidad esté en la misma sintonía. Necesitamos compartir una misma visión con ustedes, con los docentes, con nuestras alumnas. La escuela de hoy necesita que todos estemos en esta línea de saber que lo que estamos haciendo tiene que ir creciendo y tiene que ir enriqueciéndose día a día. Yo creo que si nosotros como comunidad nos unimos y caminamos en el mismo sentido, vamos a poder lograr en breve una escuela con mayor compromiso. Necesitamos realmente el compromiso de todos. Estaba leyendo el otro día, Pablo Picasso dice que la inspiración llega, pero nos tiene que encontrar trabajando. Y les aseguro que estamos trabajando. Muchas gracias a todos por haber venido. Y ahora le voy a pedir a María Inés Lódola, primera directora del colegio, que se encuentra presente. Ella nos va a acompañar haciendo una oración para cerrar este encuentro, para cerrarlo de una manera, digamos, después tenemos un videíto, pero quería que primero María Inés haga una oración para cerrarlo. Voy a hacer la oración, por supuesto, pero antes quiero decirles que en realidad es una satisfacción enorme para nosotros, para los que hemos comenzado este colegio, ver que la semilla que pusimos fructificó. Es increíble porque ver que en realidad todo el ideario de ahora fue nuestro ideario. Lo que pasa que pasó hace 53 años atrás y gracias a Dios se van ayornando. Yo los apoyo de todo corazón y les doy mi bendición a los directivos del colegio, a los profesores, a las maestras, a los papás, porque realmente la misión de educar es maravillosa y hay que ir acomodándose a los tiempos, digamos. Pero todo lo que ahora proponen, eso
tuvo su inicio en el primer grupo del Santa Inés. Y es como un florecer. Y esto que dice que la educación, el proceso educativo, no es una meta para arriba, llegamos a un tope, no. Es una espiral que va creciendo, es tal cual. Así sucedió y así seguirá sucediendo en beneficio de nuestra sociedad. Porque lo que pretendemos es que nuestras chicas sean, cada una de las que han pasado por el Santa Inés, una luz en el camino, en el medio de la sociedad que les toque desarrollarse. Y ahora sí va, rezamos. Pero estoy muy contenta, se imaginan lo que es para mí ver esto y este proyecto, que en el fondo fue nuestro proyecto. No les quiero sacar mérito porque lo tienen mucho. Señor Jesús, desde el comienzo pusimos en tus manos al Santa Inés. Con tu bendición lo inauguramos aquel 16 de marzo de 1965, seguros de estar construyendo un instrumento de amor y de progreso para nuestra querida Argentina. Hoy te pedimos humildemente que bendigas esta nueva etapa del colegio, a sus directivos, a sus profesores, a sus maestras, a sus alumnas, a sus padres, que todos, envueltos en tu amor, puedan entregarse de lleno a la maravillosa tarea de educar, abriendo caminos de cultura, de paz, de entendimiento mutuo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ojalá todos para adelante. Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando el pasado, añorando el presente, es avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, y creer que para crecer hay que avanzar.
Bueno, una voz impresionante. Belu Bilbao, muchas gracias, exalumna del colegio y profesora del coro, así que muchas gracias por este regalo maravilloso. Me quedó un montón de gente sin agradecer. Mary Español, que trabajó como una loca con todo esto, haciendo un video maravilloso que vamos a ver ahora. Maxi también se lo puso al hombro. Gachi, que les quiero contar. Gachi vino de onda a hacer esto al colegio. No nos quiso ni siquiera cobrar. Es un poco desprolijo que lo diga, pero lo quiero decir igual. Gracias también a Marinés Lódola y a su hijo Pedro, que amablemente y amorosamente la trajo al colegio. Belu, un ramito de flores también. Nos queda solamente mostrarles un video muy lindo. ¿Les interesa saber con qué colegio sueñan sus hijas? Bueno, podemos verlo en un video. Y al finalizar el video van a tener un lugar, un link para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a tratar de ir respondiéndolas con algún documento, con algún encuentro, con alguna reunión, porque ahora se hizo un poquito tarde. Así que los invitamos a ver qué es lo que sueñan, con qué colegio sueñan sus hijas. El colegio ideal para nosotras sería un lugar en el que, además de poder estudiar y poder formarnos en ese lado, poder formarnos también sin tanto estrés y poder disfrutar más del momento con nuestras amigas, más al aire libre. Porque ver más verde, más naturaleza. Me gustaría que sea un jardín grande, con flores, que habría juegos, que haya golosinas. Amigas, obvio que sí. A mí me gustaría que en el colegio haya pasto para estar más al aire libre. También quiero que haya como un tobogán, como una hamaca, un jardín con pastito. A mí me gustaría tener juegos en el patio y que se pueda correr más. Que se pueda correr, que haya pasto, desde tenis. Y también fútbol, por ahí cada tanto. Que enseñen más deportes. Nos gustaría tener fútbol en gimnasia. Sí. Y más juegos. Y que tengamos mucha más arte. Las quiero mucho. A mí me gustaría tener clases de manualidades. También danza clásica o algunas les gusta también teatro. Por ejemplo, teatro está buenísimo, pero que haya más talleres está buenísimo para poder abrirla, poder tener más posibilidades. Es como, está bueno cuando llega ese día de que te toca hacer lo que a vos te gusta. Claro, y comentarlo y que el colegio también te aporte y te pueda apoyar en eso. Elegir más las materias que queramos aprender. Que hayan clubs por ahí así de fotografía o que haya más música, que le dediquen más tiempo a las artes, que es muy importante desarrollar la inteligencia artística. Me gustaría que nos enseñen a tocar algún instrumento. Tener como también en música aprender a tocar instrumentos. Me gustaría que tengamos más clases de catequesis, de computación y de música. A mí me gustaría tener en las clases también sumar robótica, que estaría bueno. Para mí deberíamos tener más, por lo menos una hora más de computación. Ahora todo tiene que ver con la tecnología y deberíamos saber más usar la computadora y eso. Y que nos enseñen como con tecnología. Que tuviésemos la libertad de usar la tecnología. Que en vez de tener carpetas y cuadernos, traer una compu. Y para mí el colegio ideal tiene que ser un poco más tecnológico y más al día con lo que está pasando hoy para poder aprovechar todos esos recursos que tenemos en el mundo de hoy. Yo quiero que
las chicas de sexto, las chicas de grados, nos enseñen o nosotras les enseñemos a las más chiquitas. Hacer trabajos con las más grandes o de otros años. Que podamos estar más con las de secundaria y con las más chiquitas. A mí me gustaría hacer más cosas con la de otro grado. O hacer materias, mezclarnos entre las dos clases. Después relacionarnos más con otros colegios, hacer algunas actividades con otros colegios, puede ser de varones o también de mujeres, pero... Y trabajar más en grupo. Me gustaría también trabajar en distintos lugares aparte de la clase. Y trabajar en esos espacios está bueno, no todo el tiempo en el aula. Ir como más a otros lugares, como que no sea el colegio. Hacer visitas a museos o lugares importantes. A mí también me gustaría tener más campamentos o visitar distintos lugares, como un museo o algo así. A mí me gustaría que en el colegio tengamos una sala para jugar con las cartas y también jugar con chiquitas de jardín y que cada una se traiga una tablet para trabajar en la clase y eso. Que haya sillones y un lugar que pongan música. Sillones cómodos y que podemos llevar las uñas pintadas. Y la ropa que quieramos. Podemos venir con el pelo suelto, las uñas pintadas o con lo que nos haga formar nuestra esencia. Quisiera que en el colegio, en los recreos, haya música para bailar, juegos de cartas y cosas para dibujar. Que los timbres tengan alguna musiquita. A mí me gustaría que los profesores lo expliquen como con forma divertida, como explicándolo como que con forma que no te distraigas tanto. Y también las clases un poco más divertidas. Me interesaría aprender de las princesas que están en la tele. Que en el colegio nos enseñen a debatir y a pensar, a poder intercambiar las ideas con tranquilidad y que tengamos también clases de lo global para poder ver qué es lo que pasa en el mundo realmente. Tener algo como enterarnos de lo que pasa en el mundo para salir de la burbuja. A mí me gustaría que en el colegio tengamos clases de cocina y también de cerámica. Después también más tutoría, porque en sí para mí es de las cosas más importantes. Y más administración de empresas, economía, materias que sirvan más para administrarse uno mismo. Yo creo que uno nunca sabe cuándo quizás en su trabajo puede llegar a tener su propia empresa o no. A mí me gustaría que me enseñen a leer y a escribir, porque si yo quiero escribir una cosa... En mi colegio ideal no habría pruebas. Tipo buscar otras formas de evaluarnos, porque si yo tengo una prueba, como que pienso más en estudiar de memoria, en aprendérmelo y que me vaya bien en la prueba, a entenderlo. Tener más presentaciones orales con PowerPoints y temas que podamos explicar nosotras. Que nos tomen un oral o algo así en PowerPoint. Me gustaría ver cuándo nació Dios, porque mis papás me dicen que nunca nació Dios, pero yo les digo que una vez tendrían que nacer, porque si no nunca habría existido. ¿Y cómo deciden quiénes son las reinas y los reyes? Mi colegio ideal sería sin tarea y hacer todo en clase, música en los recreos y más trabajos en grupo. Mi colegio ideal sería un colegio en el que nos estén estimulando para que nos saquen de nuestra zona de confort, para aprender día a día, desarrollarnos como ciudadanos del mundo.